Ya tenemos en la línea a Andy Robinson, está desde Liverpool, o sea que está seguro él seguido va a ver ahí el bar donde se juntaron los Beatles. Pero él nos va a platicar de este libro que se acaba de publicar que se llama Turismo de Terror. ¡Qué barbaridad! 10 antiviajes en América. Yo te voy a ser franco, Andy. Cuando yo leí el título del libro dije, ¿de qué tratará esto? ¿De cómo va a decir de ciudades peligrosas? No, Ya. no. Entonces, Andy, híjole, el turismo, tú lo dices en el libro, palabras. Bueno, primero, gracias por estar en esta conversación, Andy. No, gracias a ti, Cuauhtémoc. Estoy encantado de estar. No, el privilegio es mío porque al ver todo lo que has hecho, dónde andas, dónde has estado, no, hombre, qué bárbaro. No sé si decir que te has jugado la vida o te has divertido, ya me lo dirás. Pero hay una frase que me llama poderosamente la atención en tu libro, que se llama Turismo de Terror. Esta frase de el turismo mata todo. Platícanos, esa frase está tremenda, Andy Robinson. Bueno, una de las frases que se repite un poco es que destruye todo lo que busca, ¿no? En un sentido medioambiental, que esa búsqueda obsesiva de la playa virgen y el agua turquesa, ya sabes cómo es eso. En cuanto Sí, uno lo encuentra, pues llegan, sobre todo en la edad de las redes sociales, eso se acaba casi en el momento de ser descubierto. Y creo que aún más importante tal vez es el mismo fenómeno respecto a nuestra búsqueda del auténtico, ¿no? Y buscando una idea quimérica de lo que es genuino y auténtico, acabamos convirtiendo todo en parques temáticos, ¿no? En el barrio mío, en Lavapiés, en el centro de Madrid, todas las tabernas antiguas ya son copias de las sí, tabernas que antes eran. Y es sí. esa especie de simulacro que creo que es un producto del nuevo turismo de ciudad que está haciendo muchísimo daño a ciudades en Europa, ¿no? No, y en América lo que nos pones, créeme que es para llorar o para darte cuenta de qué tanto bueno, qué tanto sería bueno ir a visitarlas. Eso ya me lo platicarás un poquito más adelante. Pero el primer ejemplo que pones, y pongo ahí el dedo en la llaga, que fue muy Sí. polémico, el famosísimo Tren Maya. Para que se le antoje a la gente revisar tu libro Turismo de Terror. Dinos un poquito de lo que hablas de este Tren Maya. Bueno, yo había estado varias veces en Quintana Roo y en Mérida, Yucatán, haciendo artículos para mi diario La Vanguardia de Barcelona sobre. Bueno, eso fue un poco después de la pandemia, cuando todo el sector turístico entró en una crisis existencial debido al colapso. Obviamente, creo que cayeron el 75% a principios del 2020 el número de vuelos. Y mi diario me mandó a una serie de destinos turísticos icónicos: Cancún, Machu Picchu, Las Vegas. Y después de ver Cancún y darme cuenta de una serie de cosas bastante fuertes, y empezar a preparar un trabajo sobre trabajadores que habían sido extorsionados y en algunos casos asesinados en la construcción de los hoteles de Cancún. Eh, Empecé a ampliarlo un poco. Eso fue cuando estaba Andrés Manuel López Obrador, ese gran proyecto emblemático de su presidencia. Y vi que estaba muy polarizada la opinión tanto en Quintana Roo como en todo México respecto a esto. Hice una serie de artículos. Creo que no, llegué a a la conclusión, tal vez en cierta medida, un término medio que posiblemente no va a satisfacer a nadie, de que había elementos que yo consideraba, digamos, tal vez fue un mal menor el Tren Maya cuando se compara con desarrollos en torno a carreteras, etcétera, ¿no?
Eh, pero más que el tren, yo soy bastante fan de los trenes, ¿no? Sí, 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 lo demuestras en el Digamos, libro. estoy en el país donde la red ferroviaria fue privatizada por Margaret Thatcher con consecuencias desastrosas, pero digamos que Europa se ha podido hacer una fuerte apuesta por el transporte ferroviario y creo que fue un acierto. En México, creo que ese proyecto Tren Maya, digamos, estaba demasiado enfocado al turismo, pero bueno, el hecho de que se optara por un tren en vez de carreteras, etcétera, me pareció tal vez más acertado. Pero en cuanto empecé a mirarlo, me di cuenta que la onda expansiva del tren iba a ser una repetición de la catástrofe de Cancún, ¿no? Más hoteles, más parques temáticos, Xcaret, más cenotes convertidos en piscinas subterráneas para turistas. Y eso me pareció triste, ¿no? Porque Andrés Manuel López Obrador dijo, y creo que lo cito en el libro, ¿no? Que se fue a Cancún y dijo, Cancún fue un éxito y queremos llevarlo al interior. Dice, por favor, no, no hagas eso, ¿no? Sí, sí, Pero sí, pero además lo que mencionas de este tren es toda la destrucción que tuvo el tren. Hablas de estas perforaciones, de todo lo que se sí, destruyó. sí. Claro, hay toda la cuestión del peligro para todo lo que es ese mundo subterráneo y yo trato de explicar esto y relacionarlo un poco con la cuestión de los maya y la paradoja, ¿no? De que un tren que supuestamente va a enlazar una serie de eh, ruinas y yacimientos arqueológicos. Acaba destruyendo los propios cenotes que para los mayas eran lugares sagrados, ¿no? Donde ellos se reunían con los muertos, etcétera, ¿no? Y hay una serie de cosas que en ese capítulo sobre Cancún y Quintana Roo trato de comentar de manera a veces muy siniestro, ¿no? El hecho de que muchos de los trabajadores que han desaparecido en la construcción de los hoteles están enterrados en los Sí. cimientos de los propios hoteles, ¿no? Toda esa especie de mundo subterráneo que en estos momentos hay personas humildes, migrantes desde los estados colindantes a Quintana Roo, que están siendo, que acaban enterrados debajo de un hotel como Planet Hollywood, ¿no? Y trato de comentar eso y además todas las cuestiones que se han debatido mucho respecto al Tren Maya, ¿no? Pero supongo que es un buen ejemplo del dilema, ¿no? Que presenta un desarrollo basado en el turismo, ¿no? Porque supongo que en cierta medida se podía haber hecho con las mejores intenciones, pero el resultado va a ser precisamente la reproducción de un modelo de turismo con consecuencias medioambientales muy nefastas y consecuencias sociales terribles. Ya Sí, veremos. va a seguir esta franja o esta separación de los pobres van a seguir siendo pobres, las empresas que hablas aquí, de algunas empresas que miedo, o sea, van a ser multimillonarias y la verdad Sí, no abonan en nada al lugar. exactamente, sí. Ahí está. Porque, digamos, esta idea de que el turismo genera empleo, pues es cierto que Cancún obviamente es una economía que crece, por lo menos en los momentos antes de la pandemia y ahora vuelve a esta normalidad de crecimiento muy fuerte. Se genera mucho empleo, pero ¿qué tipo de empleo es? Sí, Y realmente es bueno que haya un gran imán que atrae a toda la mano de obra de los pueblos en el interior y luego los somete
a lo que es una economía criminalizada en muchos sentidos, ¿no? sí, Y muy especulativa. Y eso lo hemos vivido en España, con consecuencias medioambientales muy preocupantes. Es como si México, mm, por una falta de imaginación, quizá, está optando por un modelo de turismo masificado en Cancún y en la Riviera Maya, que ya se ha visto que en España destruye lo que son las joyas. Lo que decías tú al principio, es esta que acabamos destruyendo precisamente lo que estamos gastando enormes cantidades de dinero, digo, como un turista que quiere encontrar ese lugar paradisiaco sí, y acaba, pues mira, convirtiéndolo en un lugar cualquiera, ¿no? sí. Hay otro ejemplo que me gustaría que un poco les platiques a la gente que nos escucha a propósito de este libro Turismo de Terror. Estamos platicando con Andy Robinson, autor de este libro. Este caso de Epcot Center, ahí en Florida, Epcot Center. Hablas de dos datos que quiero compartir y ya no lo dirás tú, ya no lo ampliarás más. Aeropuerto y planta nuclear, Robinson, ¿de qué se trata esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en Epcot Center particularmente? Pues eso fue el gran proyecto delirante de Walt Disney, ¿no? Curiosamente, él al inicio de cuando se planteó crear lo que acabaría siendo el primer parque temático de Disney World en Orlando, en Florida, donde seguramente muchos mexicanos van de vacaciones o quisieran ir de vacaciones a Disney World. Eso al inicio fue una especie de utopía de Walt Disney de crear una ciudad de verdad, ¿no? Y tenía algunos elementos muy modernos y hasta cierto punto se adelantaba a su tiempo porque había una idea de tener trenes elevados y no tratar de evitar los problemas que habían ocurrido en California con, con un exceso de tráfico, etcétera. Pero fue una especie de idea futurista de cómo podía ser una ciudad del futuro, que al inicio, como decía, eh, quería ser una ciudad de verdad. Disney se hizo y compró al estado de Florida un área de miles de hectáreas que se convirtió en su propiedad, ¿no? Y fue un poco, muchos dicen como uno de los primeros ejemplos de esta especie de neoliberalismo, proyecto neoliberal en el cual se privatiza todo, ¿no? En ese caso, privatizado y luego entregado a una corporación como Disney. Y ellos hacían de todo, gestionaban los bomberos, la policía, e incluso había una idea de construir una central nuclear, ¿no? Pero todo se vino abajo cuando murió Walt Disney, ¿no? Lo que es ese proyecto utópico de crear una ciudad nueva se convirtió en el primer parque temático, Sí, Epcot, que es Epcot uno de los Center. parques temáticos de Sí, Disney allí. Y todo trata de contar un poco una historia de un sueño que luego se convierte en una pesadilla debido a una degradación de la zona, un crecimiento demasiado rápido, muchos problemas de masificación. Y en la última etapa de esa historia tenemos ese extraña guerra cultural entre la nueva derecha trumpista y sí, Disney, ¿no? La corporación de Disney que representa una especie de progresismo woke y es una historia alucinante, ¿no? Pero, digamos, trato de ponerlo en el libro como esa especie
ese turismo masificado que se generó a mediados del siglo XX. Su símbolo más grande precisamente es Disney World y Disneyland, ¿no? Y supongo que ha dado lugar a esa especie de conversión de todos de nuestros entornos, incluso en los barrios donde vivimos, en parques temáticos, ¿no? En los cuales, como comentabas al inicio, nada, todo es un simulacro y es una, cierta medida es algo sobre lo que nos ha pasado sin que nos demos cuenta y el libro trata de hacer como reflexiones y pinceladas sobre eso para quizá ayudar a la gente a crear, conectar los puntos y decir, oye, mira, no me había dado cuenta de que en el barrio de la Condesa en México. Muchas de las cosas que están pasando quizá tienen que ver con Las Vegas o con Disney, Sí, ¿no? sí. Y hay otro caso que también me gustaría que le platiques al público que hace favor de escucharnos y vernos sobre este libro Turismo del Terror, bajo el sello de Grijalvo, 10 antiviajes en América. De Machu Picchu, ahí se complica más porque hablamos de cuestiones de pueblos indígenas, Andy. Sí. Sí, Las Vegas, perdón, Machu Picchu fue un viaje. He estado 5 o 6 veces en Machu Picchu, pero tuve la suerte, entre comillas, de visitar Machu Picchu hace como justo después no sé si te acuerdas cuando hubo una especie de golpe de estado contra Sí, el peruano sí, Pedro Castillo. sí, Y eso provocó una oleada de protestas en la Sierra Andina, puesto que Pedro Castillo era un maestro de escuela de los Andes, de un pueblo de los Andes. Cuando yo llegué, habían arrancado los rieles del tren, el tren de lujo que lleva a los turistas desde Cuzco a Machu Picchu. Y habían cerrado Machu Picchu durante 3 semanas, ¿no? Y también fue otro ejemplo de cómo esa dependencia del turismo, en un momento determinado pasa una crisis como eso y la gente en los pueblos cerca de Machu Picchu casi se estaban pasando hambre porque no llegaban los turistas. Habían dejado su economía de subsistencia campesina. Y era interesante ver cómo las personas que habían abandonado la tierra para ir a la ciudad y trabajar en el turismo se lo pasaron muy mal. Y, no pud- y cuando yo estuve, estaban haciendo todo lo posible para convencer al nuevo gobierno para que volvieran a abrir Machu Picchu y el ferrocarril. Y estaban en un dilema, porque por un lado simpatizaban con los manifestantes campesinos que estaban protestando, pero debido a su dependencia del turismo, no podían sumarse a la protesta a diferencia de los campesinos. Y pensé que fue una cosa curiosa, que fue como la inversión de esta idea de que los campesinos son los que tienen menos dependencia siempre se hablaba de que los trabajadores, el proletario siempre era el que podía protestar con más facilidad, ¿no? Y en ese caso era justo lo contrario. Pero toda esa cuestión desencadenó una reflexión que está en el libro sobre la relación de un gran patrimonio creado por sociedades precolombinas, pero que genera un turismo también que acaba siendo una forma
mercantilizar algo y convertirlo en una experiencia que está banalizada de alguna forma, Mm, ¿no? Banalizan, de la misma manera que Xcaret mm, banaliza la cultura maya. Creo que pasa lo mismo en Machu Picchu, ¿no? Y ver este enfrentamiento entre los quechua y los aymara de la sierra del sur de Perú y los grupos hoteleros y los tour operadores que están sacando mucho dinero de las ruinas de Machu Picchu, pues parece la repetición de lo que hemos visto a lo eh, largo de los siglos, ¿no? sí, sí, es una cosa terrible, Andy, porque te das cuenta de que no solamente fue, bueno, no es este momento, sino en las guerras y en otras cuestiones que saquean las zonas arqueológicas, que Sí, dicen que van a apoyar a los indígenas, a los sí, lugareños. En este ejercicio que haces de Machu Picchu, yo me quedé impactado para compartirlo a la gente de este libro Turismo de Terror. El costo del tren y de todo lo que vas sí, consumiendo es verdaderamente estratosférico, Andy. Son sí, sí, cantidades sí. impagables por una persona normal. Sí, sí, además hay una alianza en la gestión de este tren, que es bastante alucinante y creo que también muy representativo del tipo de economía de mercado Sí, en la que vivimos, ¿no? Porque es una asociación entre la, em, la multinacional de productos de lujo, LVMH, que es Louis Vuitton, Louis que tiene Vuitton. Bulgari y todas esas marcas de lujo, y que pertenece a uno de los hombres más ricos del mundo, que es Bernard Arnault, en colaboración con un empresario peruano que se llama Rafael López Alagui, que es el alcalde de Lima y que es uno de esos políticos de la nueva extrema derecha, ¿no? Que es un ultracatólico del Opus Dei que dice en una entrevista públicamente que se flagela todos los días para suprimir sus pensamientos carnales, etcétera. Y piensas, vaya alianza empresarial entre, ¿no?, Louis Vuitton y un ultra del Opus Dei. Pero claro, ellos están rentabilizando un servicio de tren que antes era público, fue privatizado, vendido a Aliaga por, creo que eran $20 o una cantidad simbólica. Y ahora se ha convertido en un tren que en realidad es una especie de mirador. Ujú. Está todo de cristal, con techo de cristal. Los turistas suben, nadie más puede subir. Los vendedores ambulantes no pueden subir, nadie, venden ropa de alpaca en el tren, pero los propios Aymara y Quechua cuya artesanía son esas Ujú. prendas de alpaca, no pueden venderlos, sino que viene de una marca de lujo de sede en Lima, ¿no? Y lo Sí, mismo con la comida. Entonces, también. esta especie es una cápsula de bienestar desde el cual tú puedes ser una especie de voyeur de lo que es la vida en esa parte de Perú, ¿no? Andy, bueno, para que la gente se le antoje leerlo, hay otras ciudades más, porque son 10 ciudades, pero como eres, como experto de este tema, ¿cuál crees tú que, no de estas 10, pero cuál crees tú que sea el verdadero modelo en el que haya un equilibrio entre turismo, ecología, buenos precios, apoyo a la comunidad en algún país? ¿Habrá, existirá Mm. entre cuidar la parte ecológica, los lugareños? ¿Existe algún lugar así? Creo que es muy difícil porque el turismo en sí me parece que es al tener esa parte
de la destrucción de lo que buscamos, de que lo auténtico como un objeto de nuestra mirada turística deja de ser auténtico y que el medio ambiente pristino y la playa perfecta, virgen que buscamos se destruye mediante nuestra presencia. Pues eso lo convierte casi en una imposibilidad, ¿no? Crear ese equilibrio. Pero bueno, hay ejemplos. eh, me han hecho esa pregunta muchas veces porque el libro no plantea No, soluciones. no, no. Y la verdad es que me cuesta. A veces pienso que la única clase de turismo, porque es que en estos momentos tenemos protestas desde Ciudad de México a Barcelona, a Madrid, a Venecia, protestas de gente que están ya hasta el límite, que no pueden más, ¿no? Entonces Sí, piensas, ¿qué se puede hacer? Y a veces pienso que tal vez la única manera de viajar de forma sana es si viajas con conciencia política, ¿no? Y que, por ejemplo, mi sobrino, es una anécdota, pero mi sobrino estuvo Tenerife, y cuando se celebraron una de las manifestaciones más grandes contra el turismo, y él y su pareja se unieron a la protesta, ¿no? Y creo que es ese tipo de involucración por parte del turista, ¿no? A veces sí. pienso en lo que hacíamos mucha gente hizo en los años 80 90 en Nicaragua, ¿no? Que en vez de ir de turismo a las playas de Cancún, íbamos a sumarnos a brigadas de apoyo Sí. a la revolución sandinista, ¿no? Y obviamente esas son ideas que no pueden Ujú. generalizarse, pero creo que tal vez es lo único que se me ocurre. En estos momentos hay gente que van a Palestina para Sí. hacer viajes de solidaridad Sí. con los palestinos que están siendo masacrados en estos momentos por Israel. Es un turismo político. Yo creo que lo que tenemos que intentar hacer, aunque es Andy, difícil. este libro ya encontramos en todos lados. ¿Vas a venir a México a la feria del libro o qué onda con tus Bueno, vías de contacto para que conozcan tu trabajo? me encantaría. Estuve en México, hicimos una presentación en la librería Gandhi, una de las librerías Gandhi en Ciudad de México, y hubo otra presentación en Monterrey. Y luego, pues, el libro en teoría se va a poner a editar en España a principios de 2026. Y en estos momentos una agente está buscando una editorial para hacer una edición en inglés. Creo que mm, si en esos tres frentes tenemos éxito, pues me encantaría volver a México y presentarlo en alguna feria de libro, a ver si la editora fantástica Natalia de Grijalbo me ayuda a organizar algunas presentaciones más, porque creo que más que por el libro en sí, es un tema candente, ¿no? Creo que todo el mundo está consciente de esto, de que algo falla con este modelo, pero no sabemos muy bien qué hacer, y yo tampoco, pero bueno, por lo menos podemos intercambiar experiencias, ¿no? Ideas. Andy Robinson, autor de este libro Turismo de Terror, editado por Grijalbo, muchas gracias por este enlace. Te vamos a leer en La Vanguardia, este periódico español de mucho tiraje ahí en España. Y pues busque a Andy Robinson en las redes sociales y lo va a encontrar inmediatamente para que sepa de su trabajo y conozca su trayectoria. Andy, gracias por estar en este show. Thanks for coming to this show. Muchas gracias, Cuauhtémoc.